Génesis capítulo 2. Es la continuación de lo que veíamos en Génesis desde el 1.26 con respecto a la creación del hombre. Y en el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra, presten atención con minúscula, y todo su ejército. En el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Noten que acá nuevamente está en mayúscula y algo sumamente importante. Esta es la escritura. Por algo el Señor Jesús en el nuevo pacto, cuando nosotros lo vamos leyendo, Él dice, escrito está, esto es lo dicho en los profetas, esto es lo dicho en la ley, y se remontaba a lo escrito, porque la fe de nosotros no es una fe ciega, es una fe que tiene sustancia, que tiene contenido, que es la palabra de Dios, y se basa de registros escritos, no solamente hablados. Esto es algo bien importante para que nosotros tengamos en cuenta. Les comenté en el video del capítulo 1 de Génesis que el Génesis estaba compuesto por 10 tablillas. Estas tablillas son las que Moisés pudo reunir, que pudo editar bajo la influencia divina para, junto con los demás escritos de lo que es Éxodo y los libros que le siguen, para que el pueblo de Israel pudiera tener como base de su fe la cosmovisión de Israel. Pero esto fue claramente permitido por Dios. Pero es bien importante que acá nos deja saber que esta es la escritura del origen de los cielos y la tierra cuando fueron creados. Por eso hay que prestar tanta atención a la Biblia. Esto no es algo de que se le ocurrió a alguien contar y decir, es algo que se registró por voluntad divina. Adán en Edén. Leemos desde el versículo 5 en adelante. El día en que Elohim hizo tierra y cielos, no había, acá también prestemos atención que nuevamente es minúscula, no había aún ninguna planta del campo, ni había brotado aún en la tierra ninguna hierba del campo, porque Elohim no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para labrar el suelo, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Y del polvo del suelo formó Elohim al hombre e insufló en sus narices aliento de vida, y el hombre llegó a ser alma viviente. Acá tenemos un excelente ejemplo de lo que habíamos estado viendo en Génesis capítulo 1, cuando decía haya luz. Podría haberse traducido y la luz llegó a ser, llegó a aparecer, llegó a tomar su lugar. ¿Y por qué lo traigo con este ejemplo? Porque acá está hablando del hombre que él formó del polvo del suelo. Este hombre, él acá lo forma, pero en Génesis 1.26 lo creó, el espíritu. Acá lo materializó e insufló en sus narices aliento de vida, claramente símbolo del Espíritu Santo que permite la vida. Y el hombre, gracias a este soplo divino o a este aliento de vida, llegó a ser alma viviente. Acá también vemos que cambia el nombre. Vieron que veníamos leyendo Elohim, Elohim Aleph Tap, pero acá dice el versículo 8, y Adonai Elohim, Adonai es Señor, es amo, haciendo alusión y referencia al Señor Jesucristo. Y Adonai Elohim plantó un paraíso en Edén. A este Edén lo plantó él, lo plantó al oriente, y Aleph Tap, el Eterno, puso allí al hombre que había formado. Y del suelo hizo brotar Elohim todo árbol agradable a la vista y bueno para comida. Y en medio del paraíso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A medida que nosotros leamos la Biblia completa, vamos a comprender por qué esto. ¿Por qué Dios en medio del huerto, en medio del paraíso, coloca el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal? Un río sale de Edén para regar el paraíso y de allí se divide en 4 cauces
Uno se llama Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde está el oro. Y el oro de aquella tierra es bello. Allí está el rubí y la piedra onis. El segundo río se llama Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hiddekel, que fluye al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Adonai Elohim al Eftab, al hombre, y lo puso en el paraíso para que lo cultivara y lo guardara. ¿De quién? ¿De qué? Y Adonai Elohim impuso sobre el hombre un mandamiento, diciendo, de todo árbol del paraíso come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Recordemos que este es el primer hombre formado, no vio a nadie morir. Tiene que creer en lo que Dios le está diciendo y tiene que respetar lo que Dios le está imponiendo, que es un mandamiento. Bien interesante en donde vamos haciendo foco para que lo analicemos. Después cada uno en la profundidad que quiera, ¿no? Pero acá Dios lo colocó para que lo cultivara y lo guardara. Adán era consciente de Satanás. ¿Era consciente de que Dios tenía un rival, un enemigo? Sí, claro que sí. Uno a veces va leyendo los primeros libros de Génesis y hay muchas cosas que no comprende. Vos tenés que saber desde ya que la escritura se interpreta con la escritura y que Dios ya reveló su palabra en la totalidad. Estamos leyendo Génesis, pero ya está todo el recorrido de la Biblia hasta llegar al último libro que es Apocalipsis. Si vos me estás viendo desde ahí sería al revés. Es como si este fuera Génesis, todo el libro hasta el Apocalipsis ya se completó. La revelación de Dios ya está completa. Entonces, lo que vos te surja como duda, como pregunta, tené paciencia que con la lectura completa de la Biblia vas a poder entender qué pasó acá, qué pasó allá. Como dice David en el Salmo 119, versículo 160, la suma de tu palabra es la verdad. A veces uno quiere entender una verdad en una parte y eso no. Y hay pasajes que parecen estar medio oscurecidos porque no los comprendemos, pero se aclaran con otros versículos en otros pasajes. Pero acá yo les pregunto a ustedes si Adán estaría consciente o no, porque lo colocó para que cultivara, él sabía que tenía que cultivar y que lo guardara, él entendía que lo tenía que guardar. Y también le impuso un mandamiento. ¿Adán era capaz de cumplir con ese mandamiento? Sí, él era a imagen, a semejanza de Dios. Bueno, acá tenemos como subtítulo la varona. Recordemos la última advertencia que si come de ese árbol, ciertamente va a morir. Dijo Adonai Elohim, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle una ayuda a su medida. Y acá también aparece ya algo muy interesante. Dios creó al hombre y formó al hombre para él. Y creó y formó a la mujer para Adán. Y acá nos lo deja saber. Dice, hagámosle una ayuda ¿a quién? ¿A Dios o al hombre? Al hombre. Y una ayuda a su medida, no es que cualquier ayuda. Una ayuda idónea, dice otra traducción. Una ayuda ideal, dice otra traducción. BTX, una ayuda a su medida. Porque Elohim había formado del suelo toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los había llevado al hombre para que viera cómo los habría de llamar. Y todo nombre que el hombre llamó a cada ser viviente, tal es su nombre. El perro es un perro en cualquier parte del mundo. Diferentes idiomas, pero el mismo significado. Si vamos con una persona que traduce, nos diría perro en español nosotros cuando le señalemos ese animal que nosotros conocemos que es perro, él le dice en su idioma lo mismo. El sol es el sol. ¿Quién le puso por nombre sol? Vamos a ver más adelante que es Dios. Y a los animales, ¿quién le puso nombre? Adán. Y ese es su nombre y así se entendió en toda la tierra. Por eso nosotros vamos a lugares y los animales se llaman de la misma manera en todos lados. Esto es algo muy importante también, ¿no? La capacidad nos deja ver la inteligencia. Uno pensaría que tal vez Adán estaba condicionado, limitado. No, imagínate el lenguaje, el dominio, la comprensión para poder colocarle nombre a todos esos animales y un nombre particular
a su esencia, a su comportamiento, el león. ¿Qué otro nombre le pondrías? Un león es un león. El águila, ¿qué otro nombre le pondrías? Un águila es un águila. Adán sabía cómo se debía de llamar y así le colocó águila, león, cebra, jirafa. Impresionante. Bueno, también acá vemos el compañerismo entre Dios y Adán. Dice el versículo 20, y el hombre puso nombres a todos los animales, a las aves de los cielos y a toda bestia del campo, mas para el hombre no fue hallada ayuda semejante a él. Se ve que él mientras iba haciendo esta tarea consideraba esto. Y Elohim hizo caer sobre el hombre un éxtasis y lo hizo dormir. Y tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Muchas otras traducciones dicen tomó una costilla y cerró su lugar. Pero es muy interesante que acá dice y tomó una. O sea, ¿habrían muchas? Tomó una mujer de su costado y cerró la carne en su lugar. ¿Por qué reparo acá? Porque cuando después él despierta y dice algo, es muy importante que nos recordemos de esto. Y del costado que Adonai Elohim había tomado del hombre, formó una mujer que ya había creado en Génesis capítulo 1, 27, y la llevó al hombre. Y el hombre dijo, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso está muy buena esta traducción, porque en otras versiones dice tomó de la costilla. Pero ¿por qué Adán dice esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne? Tendría que decir hueso de mi hueso. Pero es hueso de mis huesos, carne de mi carne, porque tomó una porción de su costado. Será llamada varona, inclusive Adán también le designó el nombre, porque del varón fue tomada. Por eso, acá él profetiza, miren qué interesante, dejará el hombre a su padre y a la madre y se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. ¿Por qué nos contará eso? Porque más adelante nos vamos a enterar cómo es que Adán y Eva caen en pecado y se avergüenzan de estar desnudos uno frente al otro. Pero ahora del capítulo 2, que es bien importante, que vos sepas que en el versículo 7 comprendemos cómo Dios forma al hombre que había creado. Al hombre lo forma del polvo del suelo y llega a ser un alma viviente por el aliento de vida que Dios le dio. Que nosotros le debemos la vida claramente a Dios. Hay personas que están conscientes de eso y otras personas no, pero más allá de eso, la verdad bíblica es esta. Pensa en esto, yo no puedo hacer, ni vos tampoco, no podés regular tu corazón. Nosotros no hacemos que nuestro corazón esté latiendo. Late porque Dios le está permitiendo al corazón latir y eso nos mantiene vivos. Los pulmones están funcionando porque Dios lo permite. Desde que naciste estás respirando porque Dios te lo está permitiendo. A vos y a mí. Nuestra vida claramente es de Él, le pertenece a Él. Y es como un reloj de arena que se dio vuelta y ya está corriendo el tiempo. Porque como vamos a ver en el próximo capítulo, Adán y Eva pecan al transgredir el mandamiento que Dios le da y ciertamente mueren. Pero lo trágico es que no solamente ellos, sino la descendencia, y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Por eso nosotros ahora tenemos un tiempo que está corriendo. Todos sabemos que el ser humano tiene que experimentar la muerte. Pero en el libro de Génesis, miren qué importante, vamos entendiendo el porqué de todas estas cosas. A veces uno decía, ¿por qué la gente muere? Entonces, ¿cuál es el sentido y el propósito de la vida? Muchas personas dicen, nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos multiplicamos, desempeñamos alguna labor, alguna actividad y morimos. Sí, sí, ¿cuál es el sentido de la vida? Seres tan inteligentes, seres con capacidades extraordinarias, predestinados a morir. No, realmente hay eternidad en el corazón de los seres humanos. Hay eternidad por el Espíritu de Dios y por el Espíritu que Él colocó en nosotros según Génesis 2:7. Y lo que Dios quiere que nosotros realmente obtengamos es la vida eterna que el hombre pierde, que tengamos esa vida eterna por recibir a Cristo como nuestro único
Señor y Salvador. Cuando lo recibimos, Dios envía el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para junto con nuestro espíritu testificar que somos hijos y si experimentáramos la muerte física, nuestra alma, nuestro espíritu sigue vivo. El Señor Jesús dijo en un momento, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, el que cree en mí. La persona que no cree en el Señor, cuando su reloj de arena se termine, esa persona experimenta la muerte y lo que no sabe, por eso nosotros tenemos que predicar la palabra, es que después de esa experiencia viene el juicio y esa persona va a dar cuenta delante de Dios por su vida. Y si recibió a Cristo, recibe la vida eterna. Si rechazó a Cristo, esa persona se pierde para siempre. Eso es muy serio, eso es muy importante entenderlo desde ya y vamos viendo que Dios es el promotor de la vida, que Dios es el que nos creó y el que nos formó. Digo, nos formó comenzando, a Adán lo formó de esa manera, a mí no me formó el polvo de la tierra, a Adán lo formó así, a una mujer, a mi esposa, no la formó, no la quitó de mi costado, a Eva tomó del costado de Adán y después permite que ellos puedan fructificar y multiplicarse y que de esa manera se desarrolle la vida. Muy importante entonces que sepas que el hombre fue tomado, el primer hombre, del polvo del suelo y que llegó a ser un alma viviente, como dijimos, por el aliento de vida. Otra cosa, que el Señor plantó este paraíso en Edén y que ahí puso al hombre que él había formado. ¿Para qué? Para que lo cultivara y lo guardara. Esto es un adelanto que nos va dando porque estamos en el capítulo 3 vamos a ver que aparece alguien en escena y que ahí está de quien tenían que guardarlo y no lo hicieron. Por eso las consecuencias. Bien, ¿qué otro punto importante? Que Dios le impone un mandamiento de que de todo árbol del huerto puede comer libremente, de todo árbol del paraíso, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puede comer, porque el día que él coma ciertamente va a morir. ¿Va a morir por el contenido del fruto o va a morir por desobedecer? Una buena pregunta. Va a morir por desobedecer. Si el hombre vivía en obediencia, vivía eternamente. Si el hombre desobedecía, moría. Ok, y acá también tenemos para tener muy en cuenta con respecto al capítulo de Génesis en la formación de la mujer, de la varona. Y acá, como bien dice, tomó una de su costado y cerró la carne en su lugar. Y del costado que Adonai Elohim había tomado el hombre, formó una mujer y la llevó al hombre. Entonces, la mujer es ayuda a medida de cada varón. Y algo muy importante también del capítulo de Génesis es que Adán profetiza el porvenir de la descendencia de los seres humanos diciendo, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bien, estaban los dos desnudos, el hombre y su mujer, y no estaban avergonzados. Imagínate lo que ha sido esta experiencia para ellos, ¿no? No estaban avergonzados porque estaban cubiertos con la gloriosa presencia de Dios. Ellos tenían comunión el uno con el otro, tenían comunión con Dios, tenían comunión con la creación, con los seres, los animales, con todo. Y ellos tenían la tarea, en realidad, Adán, pero Eva era la ayuda a su medida para que lo ayudara a qué? A, como dice acá, vamos a leerlo tal cual está escrito, que lo ayudara a cultivar y guardar el paraíso. Vámonos entonces a lo que dice el capítulo 3 de Génesis.